El siguiente trabajo se titula Análisis de mutaciones de resistencias del VIH-1 con el nuevo software Epimolvio. Presenta Paloma Troyano Hernández. Cuando quieras. Hola. Bueno, soy África Holguín, presento en vez de Paloma. Muchas gracias por haber aceptado este trabajo. Bueno, pues voy a presentaros hoy por primera vez aquí en GESIDA lo que es el programa Epimolvio, que es un nuevo software bioinformático que está creado para el uso de todos, es un software libre que nos va a permitir analizar la variedad genética de patógenos y de genes y proteínas de interés biomédico. Va a tener la característica de que, bueno, está ya la web en www.epimolvio.com, 2 manuales, español e inglés, tiene también videotutoriales y va a tener una interfaz simple y sencilla para que se pueda usar por cualquier persona, aunque no tenga muchos conocimientos de bioinformática. También tiene la peculiaridad de que permite analizar grandes conjuntos de datos, de secuencias genéticas para su análisis. La herramienta Epimolvio va a hacer muchísimas cosas, puede hacer análisis de variabilidad, puede rastrear cambios, rastrear secuencias, hacer alineamientos, buscar secuencias por homología, pero a lo que voy a hablar hoy en esta sesión es su capacidad de analizar variabilidad genética de virus, sobre todo del VIH. Y dentro de la herramienta de VIH tiene una pestaña para analizar mutaciones de resistencia, de tal manera que somos capaces de analizar no solamente las mutaciones de resistencia adquiridas, sino también transmitidas a las 4 familias de fármacos, a los 2 inhibidores del RT, inhibidores de integrasa, inhibidores de la proteasa, también inhibidores de P24, también está incluyendo las mutaciones del lenacapavir y también analiza todas las mutaciones de resistencia en VIH2. Entonces, dentro de esta herramienta, pues podemos estudiar, como os he dicho, esas mutaciones de resistencia en ambos tipos de virus, pero también nos permite identificar otras mutaciones dentro de todo el conjunto de aminoácidos que forman estas proteínas dianas de fármacos antirretrovirales. Y también nos permiten analizar la conservación a nivel de aminoácido de cada uno de los residuos que hay en estas proteínas. Pero bueno, en este trabajo nos enfocamos a ampliar este programa bioinformático para comparar las mutaciones de resistencia que había en las secuencias POL recogidas en una corte de estudio, empleando nuestra herramienta en comparación con Stanford, la versión 9.6 que estaba vigente a la hora de este estudio. Para ello utilizamos secuencias de 141 pacientes que previamente habíamos publicado, eran pacientes tratados en seguimiento en Guinea Ecuatorial, que tenían altas tasas de resistencias adquiridas, e hicimos la separación de los genes de la proteasa, RT integrasa, para comparar sus mutaciones de resistencia con las 2 herramientas. Antes de nada, tengo que decir que esta herramienta bioinformática es una herramienta viva que constantemente está en proceso de actualizaciones, de mutaciones, y que nos permite buscar cualquier tipo de mutaciones, tanto que están las de Stanford como las que no. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? Es muy sencillo, es bastante intuitivo. Tiene una interfaz que pisa aquí con una pestaña que pone virus. Nos he dicho que esta herramienta también nos ha permitido estudiar la variedad genética del virus del SARS-CoV-2, el virus del COVID, en cada una de sus proteínas. Somos capaces de meter todas las proteínas de COVID y ver la variedad genética en cada uno de sus residuos, de toda la cantidad de aminoácidos que tiene el virus. Pero en este caso, cuando hacemos el VIH1, pinchamos VIH1, luego pinchamos, como veis aquí, la opción de mutaciones de resistencia. ¿Veis aquí? A ver si lo vemos por aquí. ¿Veis? Mutaciones de resistencia. Y luego ya nos va a salir una pantalla que si damos mutaciones de resistencia adquiridas, o podemos buscar mutaciones transmitidas en caso de que sean pacientes naïf, que no hayan tenido tratamiento antirretroviral, y adquiridas en caso de que sean personas en tratamiento. De tal manera que aquí, como vemos, tenemos aquí una pestaña donde ponemos mutaciones de resistencia adquiridas, y lo único que tenemos que hacer es haber creado previamente una carpeta en el escritorio donde se metan todas las secuencias en formato FASTA. Es importante decir que no necesitamos ningún requerimiento especial para el ordenador. Cualquier ordenador a sobremesa lo puede hacer, ¿vale? Tanto que sea portátil como el PC normal y corriente. Entonces, una vez que hemos entrado la carpeta, hemos llamado a la carpeta que tiene todas las secuencias y en el botón 2 decimos qué tipo de familia nos interesa. Podemos hacer tantos análisis como queramos a cada una de las familias de fármacos. Después vamos a poner el formato de salida en que queremos los datos. Y esta es la clave del programa. Nos da unos archivos que somos capaces de luego pasar a tablas Excel y hacer figuras con ellos. De tal manera que, igual que Stanford, lo único que haces es meter las secuencias y te da las mutaciones y la susceptibilidad, aquí puedes meter miles de secuencias o cientos de secuencias y te va a dar la frecuencia, o sea, te va a dar varios formatos de salida ahora os diremos la salida de resultados. De tal manera que esa salida te sale en otra
carpeta y tienes varias maneras de ver los resultados. Vas a calcular y rápidamente te hace todo. Entonces, tienes que hacer estos 5 pasos que son muy rápidos y enseguida pues, vas a ver los resultados. Entre los formatos de resultados posibles hay 3. Uno es el formato lista, donde te muestra, que es este de aquí, ¿veis? Donde te muestra la posición que ha resultado mutada, todos los cambios que has encontrado con un código de colores que te indica el porcentaje de cambios que hay en esa posición en todas las pools de secuencias que has metido. De tal manera que nosotros aquí tenemos, ¿veis? En morado son las posiciones que están 100% conservadas, en rojo más del 90%, en naranja entre 75 y el 90%, amarillo entre 50 y 75%, azul entre 10 y 50% y verde menos del 10% de las secuencias. Por tanto, te da una información que es muy válida para los estudios de resistencia, sobre todo cuando quieres ver la prevalencia de un cambio en una población. Luego tienes otro formato, que es el formato tabla, que muestra los cambios. Este color no se ve muy bien, pero es verde, con el porcentaje de cambio en cada posición con el color correspondiente a su conservación. Y luego tienes un formato de tabla resumen donde ves un poquito todo, pues, bueno, los pacientes, las mutaciones. Aquí hay un código de color también para los cambios que encontramos y también te identifica no solamente las mutaciones de resistencia a cada familia de fármacos según Stanford, sino cualquier otra mutación que te salga en la región que tú metes. Entonces, bueno, pues esto sería la manera de tener resultados. Aparte son formatos que luego te van a servir para hacer muchas figuras y muchas tablas para hacer luego artículos científicos y te permite analizar muchos datos. Por tanto, nosotros cuando hicimos este análisis lo que vimos que realmente coincidían las mutaciones de resistencia que veíamos en esta corte de estudio con las vistas por Stanford la versión 9.6, con la cosa de que nosotros podíamos analizar todo el pool de secuencias una vez. Y no solamente eso, sino que podíamos identificar la frecuencia de cada uno de los cambios que nos estamos interesados a cada familia de fármacos, incluso aquellos que estaban en menos del 10% de las secuencias. Por tanto, las ventajas de este programa es que nos permite un análisis rápido de toda la corte de estudio, puedes meter 100, 200, 1000 o 10.000 secuencias. Si quieres, ves los porcentajes exactamente de frecuencia de cada residuo y de cada pulsación de interés, de resistencia. Tiene formatos de salida variados y te permite hacer figuras y tablas muy buenas para los resultados. Entonces, bueno, pues la conclusión sería que este programa permite identificar las mutaciones de resistencia a partir de secuencias POL, pero también acordados que de P24, de VIH completas o parciales, de una forma precisa y sencilla. Y facilita mucho el análisis porque te permite analizar grandes cortes y grandes conjuntos de datos en muy poquito tiempo. Entonces, es ideal para estudios epidemiológicos, complementando otras herramientas como Stanford. Y además, el programa te va a permitir otras funciones que son las que pongo aquí. De hecho, si alguien quiere saber más de las funciones, he dejado en el póster folletitos donde te explica muy bien lo que es el programa Epimol-Bio, como este, que es un tríptico, y ahí se puede ver cómo es cada una de las funciones de manera resumida de lo que hace el programa. Variabilidad genética identifica polimorfismos que sean de interés en una región indicada, en este caso para VIH, pero acordaros que este programa se puede utilizar para cualquier tipo de patógeno y cualquier tipo de secuencia de interés. Tenemos herramientas, bueno, aparte de ver conservación de residuos, de regiones, podemos calcular frecuencia mutante, calcular el coeficiente de Bucavat para cada posición, que eso es un reflejo de qué flexibilidad de cambios te da cada posición de aminoácidos en una proteína, en cualquier microorganismo. Luego tienes una sección de herramientas que te permite editar archivos, filtrar, contar, traducir secuencias, automatiza funciones, incluso te permite rastrear y buscar proteínas o secuencias de interés diana dentro de secuencias más largas. Te permite también alinear, elimina inserciones, crea gráficos de dot-plot y luego también te permite además buscar secuencias y comparar a nivel de homología genética. Todo esto además de permitirnos analizar variabilidad genética tanto de VIH en las proteínas dianas como en SARS-CoV-2. Y de hecho ya nos ha permitido analizar, y si queréis, todos estos artículos que están disponibles son de acceso abierto y podéis ver cuál es la variedad genética de cada residuo, de cada una de las proteínas proteasa, RT integrasa, IP24 y GP41 del VIH. Y es más, damos también incluso marcadores de variantes específicos en cada uno de los subtipos y formas recombinantes circulantes de cada una de esas proteínas. Con lo cual, aparte de esto, nos permite profundizar en los estudios de epidemiología molecular para ver marcadores de variantes en estas proteínas diana de fármacos antirretrovirales. Pero en el caso del SARS-CoV-2, por ejemplo, también nos ha permitido ver la evolución de todas las mutaciones a lo largo de la pandemia en todo el mundo, por continentes, por regiones, por año,
y en cada una de las proteínas estructurales, y luego en un segundo trabajo que hemos hecho nos permitió ver la evolución de todos los aislados de COVID publicados en España y depositados en las bases de datos públicas para poder ver su evolución durante los 2 primeros años de pandemia en cada una de las proteínas estructurales, no estructurales y accesorias de COVID. Por tanto, bueno, pues creemos que es una herramienta muy importante y, bueno, gracias por vuestra atención y os animo a coger el folletito si estáis interesados. Lo bueno es que todo el mundo lo puede usar, acceso gratuito, está para toda la comunidad científica que quiera emplearlo y yo creo que además de ahorrar tiempo, pues permite hacer un montón de análisis y no solamente en el campo de los virus, sino de cualquier patógeno y de cualquier gen. De hecho, ahora lo estamos utilizando para diagnóstico de toxinas, vamos a empezar con proyectos con cáncer, proyectos de identificar marcadores pues desde autismo hasta otra serie de patologías infantiles y de adultos y bueno, pues os animo a utilizarlo y ahí está para vosotros. Muchas gracias. Vamos un poquito justos de tiempo, así que si hay alguna pregunta breve en el auditorio. Y si no, tendremos que entrar en el programa. Gracias. Gracias.